Primera pregunta, muy amplia. ¿Qué, cuánto y cómo aprenden los alumnos en América Latina? La evidencia sobre esto es mixta, pero en general, juzgando por la evidencia que viene desde pruebas internacionales a gran escala, a pruebas regionales y pruebas nacionales, en los ámbitos donde yo estudio más, que es en matemáticas y ciencias naturales, los estudiantes de América Latina aprenden bastante menos que sus pares en Europa y Asia. Un poco mejor que sus pares en África y en el sudeste asiático en algunos casos, dependiendo del país. Una excepción importante es Vietnam, por ejemplo, que tiene resultados extraordinarios y con situación económica semejante a América Latina. Las pruebas nacionales no contradicen estos hallazgos. En la mayoría de los países hay alta insatisfacción con respecto a lo que aprenden los estudiantes. Detrás de una pregunta de este tipo está la pregunta de cuánto deberían aprender. Y no sabemos exactamente, eso es una decisión social, política, acerca de con qué propósito se enseña, se escolariza en matemáticas y ciencia en un país, pero sí una de las razones es para tener niveles de competencia en ciencias y matemáticas similares o competitivos con respecto a pares en Europa y Asia. Entonces definitivamente están aprendiendo muy poco. ¿Y qué calidad tienen los instrumentos que utilizamos para medir los aprendizajes de los alumnos, tanto en América Latina como instrumentos internacionales? Hace 20 años la calidad de instrumentación era casi universalmente muy mala. Las inferencias estaban bastante infundadas con respecto a la calidad. Hoy en día casi todos los países tienen mejores pruebas, las mejores pruebas que hayan tenido. Eso no significa que en todo país sean óptimos en términos de su validez y confiabilidad, pero inclusive actualmente hay una preocupación por validez y confiabilidad que yo no noté. Hace 10 años no se discutía validez y confiabilidad, así que siento que las pruebas que generan estos hallazgos sobre el logro en particular son mejores que antes. También ha habido una influencia positiva de las pruebas internacionales. Creo que muchas unidades de evaluación en América Latina han aprendido a medir mejor y hacer mejores evaluaciones como resultado de su participación en pruebas como PISA, por ejemplo, y las del laboratorio. Así que siento que tenemos mejores datos que nunca, pero aún falta una discusión más seria acerca de cómo garantizar niveles aceptables de validez en las pruebas. Hay países que se toman esa pregunta muy en serio, pero son pocos en la actualidad. En otros no hay evidencia que alguien externo al ministerio pueda examinar para emitir un juicio independiente acerca de la validez o confiabilidad de las pruebas. Y eso es un problema. Eso debe de mejorar. Las pruebas, cuando publican sus resultados, en general de América Latina, ¿qué tan confiables dirías que son en la comparación de lo que has analizado? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay situaciones bastante preocupantes de países que han aprendido parte de las técnicas de PISA, pero no todo. Entonces, para darte un ejemplo de un problema endémico en la región, PISA reporta sus niveles de desempeño en 4 niveles, ¿no? Y tú estás familiarizado con nivel 1 a 4, y por supuesto uno de los hallazgos es para el caso de América Latina, la preponderancia de los estudiantes están o en el nivel inferior o inferior al nivel inferior. Ahí está la mayoría de los estudiantes. Por alguna razón, muchas unidades de evaluación han diseñado sus propias pruebas nacionales con el mismo tipo de resultados. Para mí inconcebible, lo que significa que en algunos casos, sé de un país en Centroamérica donde 50% de los estudiantes están por debajo del nivel inferior. O sea, es una prueba que han diseñado que no arroja información alguna sobre las poblaciones más vulnerables, que es la otra paradoja. Entonces creo que hay una idea, 2 ideas, de parte de los técnicos y del público, de que si PISA dice que la mayoría de nuestros estudiantes están en los niveles inferiores, entonces si la prueba nacional muestra lo contrario,
o tiene otra división de niveles, entonces hay algo de sospechoso en eso. Cuando en realidad lo que significa es que probablemente está mejor diseñado para describir lo que se logra en las escuelas de América Latina, donde sí se aprende. No se aprende tanto como en otras partes, pero nadie, creo que responsable, alegaría que no se aprende. Y las evaluaciones nacionales deberían estar en condiciones de describir, aunque no se aprende lo pretendido, qué es lo que se aprende. ¿Qué recomendaciones de política educativa harías en general para América Latina en base a los diagnósticos, a tu larga experiencia conociendo las realidades de la región, mirando las evaluaciones, mirando los dispositivos curriculares? ¿Qué es lo que has encontrado que tiene más efecto? ¿Qué recomendaciones generales de política haces para la región? Sí, cuando me preguntan esto, mi primera contestación remite a una larga discusión en la región que cuando hablan de algo que llaman cultura de evaluación. Si entiendo lo que significa cultura de evaluación, es la idea de que los resultados de las evaluaciones sean tomadas en cuenta, analizadas a la hora de diseñar instrumentos políticos, intervenciones en las escuelas. Pero lo extraordinario de esto es que los propios ministerios aún no utilizan las evaluaciones en la mayor parte de los casos. Y el ejemplo para mí más obvio y que más me preocupa es que los currículums en matemáticas y ciencias en la región, salvo escasas excepciones, rara vez toman en cuenta las evidencias de sus propias evaluaciones nacionales. Ya no hablemos de PISA o TIMSS o otras, sino yo veo mucha evidencia de que los equipos no han tomado en cuenta los resultados porque, por ejemplo, proponen metas curriculares que están a órdenes de magnitud más allá de lo que se está consiguiendo en las aulas hoy en día. Y eso no es desalentador para docentes y estudiantes. Están proponiendo metas que no son alcanzables. No importa que sea deseable que se consiga eso, si la evidencia de tu prueba nacional que pagas mucho dinero por hacer, no lo tomas en cuenta a la hora de diseñar currículums, eso es preocupante. Mi diagnóstico de una de las razones creo es que los equipos profesionales a cargo de currículums en la región son muy escépticos con respecto a las pruebas. No les gustan las pruebas. Inclusive las pruebas nacionales, muy a menudo los equipos de currículum de los ministerios dicen esas pruebas no son válidas. Y su noción de validez es que desde su perspectiva la evaluación misma es un ejercicio no válido. Entonces, evaluar su currículum ya es violentarlo de una manera inaceptable. Entonces, esa oposición a la evaluación, ¿dónde nos deja? Nos deja en un esquema donde entonces no vale ningún tipo de esfuerzo por verificar si se logran los objetivos o no, que sea empírico. Eso creo que es preocupante. En primer lugar diría que los mismos ministerios y sistemas educativos tomen en serio su compromiso con la evaluación, que utilicen los datos en el diseño de políticas, inclusive en cosas donde pareciera obvio, como el diseño de los propios programas de estudio nacionales. Bueno, muchas gracias. Gracias.